El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia con Julia Didrickson. En esta lucha, queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios, que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. La situación que estamos viviendo en México en materia de migración es alarmante, y no es algo nuevo, solo que ahora está en boca de todes, o debería estarlo, después de que durante la noche del 27 de marzo, un incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, 40 migrantes perdieran la vida. Y es que este hecho me pone a pensar cuáles son las vidas que importan. Hoy, con este programa, pido que no seamos indiferentes con la violencia y la discriminación que viven las personas centroamericanas y sudamericanas que pasan por nuestro país para buscar una vida mejor. Que sigamos exigiendo que sus derechos humanos sean garantizados, que luchemos en contra de cualquier tipo de discriminación que puedan vivir. Que nos concienticemos en este tema para que se deje de pensar que solamente porque no hayan nacido en nuestro país, sus vidas valen menos que las nuestras. La migración es un derecho humano. Voces en Resistencia. Bienvenidas, queridas, a una nueva emisión de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y el día de hoy nos acompaña Anabel Córdoba Vázquez, mujer feminista, socióloga y especialista en migración. Anabel, qué gusto tenerte en Voces en Resistencia para hablar de un tema tan importante como la situación de los y las, sobre todo las migrantes en nuestro país. ¿Cómo estás? Hola Julia, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, gracias. Pues qué gusto tenerte aquí. Me importa mucho que pongamos sobre la mesa este tema, que las personas que nos estén escuchando puedan empezar o continuar a tomar conciencia sobre toda esta problemática. Me gustaría que nos contaras primero brevemente tu experiencia trabajando en temas de migración. ¿Cómo fue que te interesó enfocarte en esto? ¿Cómo ha sido tu labor? Primero, yo vengo de un bisabuelo que vino de China hacia México. Y bueno, aunque no tengo como mucha información, ¿no?, de él, sí creo que de entrada pues por ahí podría venir como el interés. Pero pues he trabajado sobre todo con mujeres que primero fueron desplazadas de su comunidad de origen hacia la Ciudad de México. Y después, bueno, tuve la oportunidad de estar como en otras organizaciones ya más grandes, internacionales, en donde conocí todo el tema relacionado específicamente con las personas migrantes o en contexto de movilidad. Y bueno, pues ahí empecé como a darme cuenta de cuáles han sido como las situaciones por las que viven, pero sobre todo las razones por las que las personas han migrado. Y creo que al final yo siempre digo, todas y todos somos migrantes de alguna forma. Sí, ahora que mencionas, ¿por qué migran? Yo sé que son pues casos, contextos de vida muy distintos, pero en los casos, por ejemplo, que tenemos aquí de Centroamérica, Sudamérica, que están pues pasando por nuestro país para ir a Estados Unidos, Canadá, ¿por qué migran? ¿Qué están buscando o de qué están huyendo? Sí, es importante como mencionar, ¿no?, que la mayoría de la gente cree que las personas podrían quedarse en sus países de orígenes, pero número uno, bueno, los países de donde ellos vienen, que podría ser Centroamérica, Haití, ¿no? Ahora hay muchas personas de Haití, Venezuela, hace poco con todo el tema de los ucranianos. Las situaciones de violencia en su país, pero no solo violencia urbana, sino también violencia estructural, en donde las personas no han podido tener acceso como a sus derechos, como el Estado, como el sistema debe hacerse responsable. Bueno, esa es una de las causas. Muchas mujeres en particular también por temas de violencia de género, en donde las parejas son totalmente violentas y bueno, viven situaciones muy lamentables, pero yo siempre he dicho que la gente migra por la necesidad también de sobrevivir, no solamente, insisto, en términos económicos, sino también por violencias estructurales. Entonces esa puede ser realmente una de las grandes causas. Las personas te cuentan que no tienen empleo en sus países de origen, pero el tema de violencia, insisto, es algo que realmente está teniendo como un impacto. Y sí es importante también mencionar, Julia, que el año pasado teníamos mucha comunidad mexicana migrando hacia la frontera norte y relacionada específicamente con situaciones de violencia también.
Cuéntanos un poco de la situación de migración que estamos viviendo en México. O sea, ¿está habiendo una crisis? ¿Siempre ha estado? ¿Cómo está actualmente? Estaba la otra vez como justo hablando con mi madre, ¿no? Y decía, mamá, parece que por primera vez la gente se está enterando de que la gente migra, pero en la realidad todas las personas y todo el tiempo la población migra. La diferencia es que ahora, bueno, tenemos como las redes que pueden ayudar, ¿no? A visibilizar mucho más que las personas migran. Yo no sé si es una crisis en tanto que, no en el número de personas, pero sí en la respuesta que los estados pueden dar, ¿no? Por supuesto que el estado no puede hacerse cargo de todo lo que implica tener como la atención a las personas que están pues migrando. En México, bueno, la ruta migratoria es una de las rutas más peligrosas que existe. Primero porque, bueno, si vienes específicamente, ¿no? de El Salvador, Honduras, pues para empezar tienes que cruzar hacia México sin un documento que te permita entrar de manera regular. Y sí es importante decir porque justo, ¿no? Se utiliza mucho este término de ilegal cuando sí tengo que decir migrar no es un delito. Entonces no tendríamos por qué justamente nombrar a las personas que están migrando de manera regular como ilegalidad porque no es un delito. Entonces cuando hablas de ilegalidad y de delito, específicamente estamos hablando de que realmente fuera alguien delincuente. Y migrar, insisto, no es un delito. Entonces, entrar a México sin un documento que te pueda dar la regularidad que marca la política migratoria de México, bueno, te coloca en situaciones de mucha vulnerabilidad. Las personas aún siguen creyendo que no se viaja en este famoso tren de la bestia. La gente sigue viajando, en donde, bueno, tienen muchísimos accidentes, Julia, ¿no? Entre ellos mutilaciones por el tren todavía. En particular, las mujeres son agredidas sexualmente dentro del tren. Y bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Caminar muchísimos kilómetros. Me ha tocado ver personas que han estado mutiladas por el tren, pero... O sea, yo creo que también a veces me planteo, ¿no? Si las organizaciones o las personas que nos dedicamos como a este tema no terminamos como en esta posición medio snob de saber que las personas migrantes no saben. Y por supuesto que saben todo lo que implica las extorsiones, por supuesto que viven. Bueno, una serie de situaciones que además es súper interesante porque México es un territorio muy grande y entonces... tienen que pasar por la selva, por ejemplo, ¿no? Si vienes de Haití, bueno, pasas por todo el Darién. Si la gente no sabe qué es el Darién, de verdad les invito a buscar, ¿no? Toda la selva, lo que implica, la gente muere ahí, las mujeres, ¿no? Las mujeres que vienen con sus hijos e hijas. Entonces, la ruta migratoria específicamente para nuestro país sí es una de las más peligrosas que se vive. Oye, ¿y las personas en su mayoría logran cruzar la frontera? Yo podría decir que la gente sí logra cruzar, pero entonces yo diría las personas no logran permanecer. Porque justamente, bueno, primero, para cruzar la frontera norte, pues hay también muchísimos riesgos, ¿no? Y entre ellos es que la mayoría de la gente paga, por ejemplo, un pollero y, bueno, eso cuesta muchísimo dinero. O sea, también es importante pensar que las personas que emigran de estos lugares de Centroamérica, sobre todo Centroamérica más que Haití, es que dejan unas deudas impresionantes, impagables en sus países de origen para poder cruzar. Cuando cruzan hacia Estados Unidos, bueno, pues con todo lo de la política migratoria específica de Estados Unidos, no siempre logran quedarse ahí. Y, bueno, pues son deportados justamente hacia México y, bueno, pues con todo este programa del Título 42, Quédate en México, que también se le conoce, bueno, pues las personas generalmente quedan en frontera norte por mucho tiempo, incluso hasta años. O sea, se quedan aquí en México y no logran regresar a sus países de origen. Pues mucha gente puede regresar, alguna otra no. Y también yo diría, la gente no decide regresar porque sabe específicamente lo que implicaría también regresar a su país. Anabel, si me permites, nos vamos a un breve corte musical. La canción que escucharán a continuación es de dos artistas colombianos, Goyo y Hendrix B. Una canción que habla sobre la situación de violencia contra las mujeres, pues en Colombia. Esto es Bonitas de Goyo y Hendrix B. Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia. Regresamos a Voces en Resistencia. Estamos hablando con Anabel Córdoba Vázquez.
experta en migración, y ahora sí quiero que nos centremos en las violencias de género. Al migrar ya vimos que cruzar por nuestro país, pues hay un sinfín de riesgos, violencias, discriminaciones, pero ¿cuál es la situación específica de las mujeres al migrar? Hasta los años 80, 90 es importante mencionar, las mujeres migraban justamente por hacer reunificación con su pareja. Entonces, te encontrabas a las mujeres que decidían cruzar porque iban a reunificarse con el esposo que tenía, ya un par de años y han decidido como justo reunificarse. Hoy las mujeres migran de manera autónoma, la mayoría migra en familia, ¿no? Con sus hijas e hijos, y lo hacen justo primero por situaciones de violencia de género. Muchos de los países de los que ellas migran han tenido situaciones en donde son totalmente violentadas, y segundo también, pues porque consideran que pueden tener una oportunidad mucho mejor, ¿no? Sobre todo económica, sobre todo esta idea también de que, Estados Unidos es el país, yo le digo, el país de la cajita, los cornflakes, donde tienes al niño, el perrito y la casa, y eso jamás va a pasar, Qué ¿no? fuerte. Porque hay muchas personas que, pues sí, es a lo que van, y al final se encuentran con que no es así. Estaba leyendo, hay un textito que me gusta mucho sobre migración, y encontraba una frase de esta mujer Chimamanda, ¿no? Ella decía, ¿no? Que siempre para Estados Unidos era una persona, eso, ¿no? Un migrante negro, y no importa cuánto o dónde. Es también complicado, dado que, pues las personas migrantes pues nunca dejan de ser centroamericanas y nunca dejan de ser migrantes ahí. Las mujeres al pasar en México, Julia, han tenido situaciones súper fuertes, ¿no? Entre una de ellas que a mí de verdad, cuando yo lo conocí me voló la cabeza, y es que se le conoce como la inyección anti-México. Y es que las mujeres saben que van a ser violadas durante la ruta migratoria. ¿Por quién? ¿Por personas igual que están migrando? Puede ser, pero también puede ser por el crimen organizado, pero también puede ser por personas que son servidores públicos. Entonces se inyectan justo la inyección anticonceptiva para evitar el embarazo, y entonces saben que lo van a hacer muchos albergues durante la ruta migratoria, porque hay muchísimos en nuestro país, de sociedad civil, de la iglesia, saben perfectamente que eso sucede, y pues también prestan este servicio de acompañamiento ginecológico, ¿no? Entonces, es algo que de verdad te vuela la cabeza cuando te enteras, pero también es algo muy interesante que sucede, y es que muchas mujeres durante la ruta necesitan una persona que les proteja, ¿no? Y pues eso es que te encuentras a la mujer que resulta que tiene al novio, y digo el novio entre comillas, que tiene 2 meses con él, o una semana o 2 semanas, y cuando te toca hablar con ellas dices, te cuentan de que me violen muchas personas a que solamente sea una persona y me va a proteger, entre comillas. Yo sí lo digo, eso es un intercambio, ¿no? Es un intercambio porque obviamente no es autónomo, porque obviamente no es desde la elección, claro, ¿no? Entonces tienen que hacer como estos intercambios. He conocido casos de mujeres en donde incluso desde Centroamérica, sobre todo por las maras, ¿no? Han sido torturadas sexualmente, y entonces regresan a México o vienen a México y sucede eso, ¿no? Y ni hablar de todo el tráfico, la trata de personas. Otro tema que en algún otro momento también traeremos a Voces en Resistencia. Yo quiero preguntarte, Anabel, nosotras como sociedad, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo concientizarnos más? ¿Qué decirle a la tía racista, al tío racista, ¿no? Que dice que se vayan a su país? ¿Qué hacer? Primero, identificar que todas las personas somos migrantes. O sea, una vez estaba en un taller y la primera pregunta que les hice es, por favor, levante la mano quien tiene otra persona que vive en otro país que no sea México. Y no importa, también es importante pensar, las personas migrantes no solamente son estas que vemos en la noticia o en el periódico con la mochilita en el tren. Es el tío que ha decidido ir a Nueva York a trabajar, con otros privilegios, con otras circunstancias, pero también. Y algo que es muy importante es que mundialmente se cree que el mundo está lleno de personas migrantes, y hasta hace unos años los datos decían que solo el 3% eran personas migrantes en el mundo, o sea, casi nadie. ¿En serio? Sí, 3%. Sí. Y aún así, todas conocemos a alguien.
Entonces, pues primero eso, pensar que hay alguien, ¿no?, que ha migrado. Y segundo, pensar que también es algo que yo siempre traigo sobre la mesa. Si tuvieras la necesidad de salir de tu país bajo circunstancias muy complejas, pues seguramente es lo único que tendrías que hacer, ¿no? Yo propongo que podamos decirle a esas personas que no entienden la migración, que dicen regrésate a tu país, que se pongan a investigar los contextos de violencia, de desigualdad, que también vivimos en México. Claro. ¿Cuánta parte de la población mexicana también migra? Sabes que el año pasado en Frontera Norte, el 80% de la población que estaba en los albergues de Frontera Norte era mexicana. Entonces, bueno, pues sí habría como que pensar qué situación tan grave se tendría que vivir para poder dejar el país. Y pensaba también, ¿no?, en el cambio climático. Sí habría que pensar también, ¿no?, que hay otras circunstancias que obviamente han llevado a la gente a migrar. Claro que sí. Oye, Anabel, quiero decirte si le quieres dar un mensaje a las personas que nos están escuchando. Lo que quieras decir, lo que te atraviesa en este momento. Yo sí creo que ningún ser humano es ilegal por migrar, ¿no? Entonces, y que de verdad, sí, todas las personas somos migrantes de alguna forma. Y migrar es un derecho humano. Oye, Anabel, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo las personas que nos escuchan? ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram estoy como Anabel-Ina-soy. Oye, pues muchísimas gracias, te agradezco pues tu tiempo, tu labor en este campo, qué importante, y pues todo lo que nos compartiste el día de hoy. Te mando un abrazo grande. Gracias, Julia, abrazo también para ti. Voces en Resistencia. Mujer que caminas noche y día con tu llave inmemorial, das nacimiento a la palabra veraz a través del río, y nadie te reconoce, te mojas, sudas, pierdes tus zapatos. Otra jornada abrumada de cansancio. No puedes verbalizar tus injurias, pero eres sabia, aunque te encuentren infragante. Te interrogan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué buscas en esta tierra que ya tiene dueños, y fronteras, y murallas, y hermanos que saben de la muerte lenta? Al espacio de tu linaje vuelves, como sombra que releo. En tu luminosa faz el fuego no termina. Escapas, caes, te levantas, te sacudes. Hablas en tu lengua de tortilla. Muerdes tus palabras de café y no te dejas derrotar por la nostalgia. Tu canto se ahoga, se alejan las salidas. Eres inmigrante, tu identidad se ha reducido para siempre. No entiendes de visas ni de planetas fragmentados. Aprendes a decir good morning, pero nadie le interesa how are you, ni que estés habitada por un hijo sepultado en el desierto, por el sueño de un empleo, de un refugio para dormir en paz. Yo también soy la ruptura de la costura. Aquí dentro no se disipa la niebla, y me sucede que miro en tu espejo y me veo. La inmigrante de Consuelo Hernández. Muchas gracias a todas por acompañarnos en este episodio. Yo soy Julia Didrikson y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.